como veníamos viendo, el capítulo 22 de Lucas, ¿verdad? Y recuerdan que en Lucas 22:53, que fue donde nos quedamos, el Señor Jesús le va a mencionar algo a sus captores, ¿verdad? A esos enemigos que fueron a Getsemaní, diciéndoles, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Recuerdan? Esas son las palabras que el Señor Jesús le mencionó a estos hombres, que era parte de una de las 3 charlas, recuerdan que veíamos que se llevaron a cabo, ¿no? En ese lugar de gran aflicción que fue Getsemaní. En esta charla le dijo a los ancianos, a los sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo que estaban actuando de manera cobarde y oscura, ¿verdad? Les dejaba ver quiénes eran ellos verdaderamente, ¿verdad? Que eran cobardes, que actuaban y eran parte de las tinieblas, de la oscuridad, porque lo hacían de noche, ¿se acuerdan? Precisamente de noche, ocultándose del pueblo. Lo hicieron a escondidas del pueblo, lo hicieron en la noche, en un lugar donde solamente se encontraba el Señor Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Y el Señor Jesús por eso les dice, y habiendo tenido tantas oportunidades de hacerlo, ¿no? Cuando yo estuve cada día en el templo no lo hicieron, pero vienen a mí, ¿no? Con palos y espadas y de noche, ¿no? Por eso recuerdan que les decía, ¿no? Que esa era su hora y la potestad de las tinieblas. Es decir, estaba llegándole su tiempo de ejercer una autoridad maléfica de las tinieblas y que ellos eran los destinados para llevar a cabo esa acción de las tinieblas, ¿verdad? Por eso les dijo, no ha llegado su hora y la potestad de las tinieblas, ¿no? Ellos no eran los hombres que aparentaban ser, ¿recuerdan? De día aparentaban ser unos ahí en el templo, pero de noche mostraron, ¿verdad?, quiénes eran. En verdad eran hombres impíos y malvados que servían a las potestades, a los principados, a los gobernadores de las tinieblas, ¿verdad?, de este siglo. Servían a las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, como lo veíamos en Efesios 6:12, ¿verdad? Efesios 6:12. Aquí el Señor Jesús estaba dejándoles ver verdaderamente quiénes eran ellos, ¿no? Y ahora vamos a ver precisamente eso que les está diciendo Él, que es su hora y lo que van a llevar a cabo. Vamos a ver cómo se desarrolla, ¿sí? Cómo se desarrollan las acciones de esas potestades de las tinieblas, ¿sí? Que no tenían ninguna intención de detenerse, sino que desatados iban a ensañarse, de tal manera que cometerían los peores actos, injurias y transgresiones contra el hombre más manso y benigno que ha pisado la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Continúa el versículo 54, vamos a verlo, ¿no? Del 54 en adelante, vamos a ver este momento y cómo se desarrollan estas acciones malvadas sobre nuestro Señor, ¿ok? Vamos a ver hoy del 54, en este momento vamos a revisar del 54 al 62 para ver la continuación de esto después de la captura ahí en Getsemaní, ¿sí? Y vamos a ver primeramente cómo después de la captura y el Señor es llevado a casa del sumo sacerdote de Caifás, vamos a ver cómo Pedro lo va a negar, ¿verdad? Va a llevar a cabo aquello que el Señor le había dicho que iba a suceder, que lo iba a negar.
Hemos hablado ya en las prédicas de los domingos anteriores, ¿verdad? Mucho sobre esta negación de Pedro, entonces no vamos a profundizar tanto. Vamos a leer ahorita el 54 al 62 y después nos vamos a ir al 63 en adelante a ver precisamente esas acciones de las tinieblas, ¿verdad? El escarnio, ¿sí?, que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo de manos de estos hombres impíos, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a ver cómo le van a infringir precisamente ese azote, esos azotes, esos escarnios, ¿sí?, estando todo el concilio reunido, y eso lo vamos a revisar después a partir del 66, donde vamos a ver también que ellos emiten una declaración de condena hacia el Señor, sin saber que los que se estaban condenando son ellos mismos. Y vamos a escuchar la declaración del Señor precisamente mostrándoles a ellos el juicio que vendría por lo que estaban haciendo, que es la declaración de donde tomamos el título de esta prédica. El Señor les va a decir que se sentará a la diestra del poder de Dios. ¿Ok? Acompáñame, vamos a leer del 54 primero al 62. Vamos a ver la negación de Pedro. ¿Ok? 54 al 62. Lucas 22, del 54 al 62. ¿Ok? Y dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro les seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Esto que estamos leyendo sucede inmediatamente después de la captura en Getsemaní, donde es llevado a casa del sumo sacerdote en turno ese año, que era Caifás, quien anteriormente, no sé si recuerden los que estamos estudiando los jueves el Evangelio de Juan, este hombre, este sumo sacerdote, es el que había profetizado sin saberlo algo muy cierto. Había dicho ante el consejo de los judíos, cuando se acuerdan que planeaban el complot para capturar a Jesús, él había dicho que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Juan 11, 49 y 50, acompáñame a leerlo. Juan 11, 49 y 50, habíamos revisado una de las clases de nuestras clases de los jueves esto, que Caifás había hecho una profecía, fíjense, sin saberlo, él había dicho esto. En el 49 dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada,
¿Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Qué increíbles maneras usa el Señor, ¿verdad? Para hacer hablar verdades proféticas, aún por medio de los impíos. Aquí utilizó a Caifás para que dijera algo que era cierto, ¿no? Porque por supuesto fue de gran conveniencia para el perdón de nuestros pecados que muriera un solo hombre, ¿no? Pero no cualquier hombre, sino ¿quién? El ungido de Dios, ¿no? El Mesías prometido, el Cristo de Dios. Y no solo como este hombre lo estaba pensando por lo que él lo declaraba, ¿no? Lo que decía Caifás era que para salvar al pueblo de los romanos, ¿sí? Él pensaba que si moría Jesús, ellos se podían salvar del asedio que tenían los romanos sobre ellos, ¿sí? Pero él no se imaginaba que verdaderamente el plan de Dios era que la muerte de Jesús lo llevara a salvar al mundo de la condenación que había caído sobre todo el mundo por causa del pecado de Adán, ¿verdad? Entonces, este hombre sí creía que la muerte de uno podía salvar al pueblo y lo dijo bien, pero no solamente al pueblo, sino también a toda la humanidad podría salvar este hombre, el ungido de Dios, el Mesías. Y en un momento más vamos a ver cómo este mismo hombre, Caifás, que ejercía la insuficiente e ineficaz función de sumo sacerdote, ¿verdad?, en el templo, va a tener de frente va a tener al Señor Jesús, para pronunciar nuevamente con su propia boca, él mismo nuevamente, algo muy, muy trascendente, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver entonces, volvamos con Pedro, nuestro amado Pedro, ¿no? Vemos que, dice, lo seguía de lejos, ¿verdad? Y entró a casa del sumo sacerdote, así como si fuera un infiltrado, ¿no? Calentándose las manos en el mismo fuego que habían encendido los captores del Señor Jesús, ¿verdad? Los jefes de la guardia, todos estaban ahí calentándose en una fogata. Y una criada lo reconoce. Dice, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Y ahí viene la primera negación de Pedro, ¿verdad? Él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Primera negación. Después, en el 58, dice, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Segunda negación de Pedro. Pasa una hora, fíjense, todavía estaba Pedro ahí calentándose en el fuego, va a pasar una hora y viene la tercera negación, 59. Dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. En ese momento que Pedro dijo, no sé lo que dices, en ese mismo instante todavía no terminaba de hablar y el gallo cantó. Qué manera, en verdad, de ver el cumplimiento de lo que el Señor había profetizado. Ver cómo los decretos divinos de Dios siempre se cumplen, ¿verdad? Y de manera tan exacta, ¿no? En cuanto Pedro dijo la tercera vez que no lo conocía, cuando lo niega por tercera vez, apenas estaba hablando y el gallo cantó. Se cumple perfectamente lo que el Señor había profetizado. Cuando dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conocen. ¿Recuerdan lo que veíamos en el 34 hace unas semanas? Cuando el Señor le anunció después, ¿verdad? En las palabras de
que dirigió en la sobremesa de la última cena, esto es lo que el Señor le había dicho. ¿Recuerdan? Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Qué momento tan triste. Esas palabras son las que Pedro recordó cuando vuelto el Señor. Lo miró, ¿verdad? Miró a Pedro en el 61, que dice, entonces, ¿no? Vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor, se acordó de esto que le había dicho. Antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Yo te diría, amado, ¿cómo no llorar amargamente al darse cuenta que efectivamente estaba negando a su Señor? Que lo que le había dicho él se estaba cumpliendo. Estaba negando a su Señor. Tuvo que salirse fuera, fíjate, se salió fuera porque lo invadió el llanto desde lo más profundo de su ser. No podía soportarse a sí mismo en ese momento Pedro. Seguramente el corazón se le salía en ríos de lágrimas de arrepentimiento. ¿Cómo haber hecho eso contra su Señor? Contra el que él creía que estaba dispuesto a ir a la cárcel y dar la vida por él, lo estaba negando tal cual él se lo había dicho. Ríos de lágrimas, amargura total para el pobre Pedro, porque había fallado a su Señor. Si bien lo seguía de lejos, no lo estaba dejando del todo, no lo había abandonado, estaba siguiéndolo de lejos. Sin embargo, llegó ese momento, ¿verdad? Esa gran prueba para él, donde una criada, al valiente Pedro, como lo hemos platicado, ¿verdad? En veces anteriores. El valiente Pedro que tuvo la osadía de cortar una oreja en ese momento estaba, acobardándose delante de una criada. De las palabras de la criada, de una de las criadas del sumo sacerdote. Por eso lloró amargamente arrepentido. Si alguno de nosotros ha pecado, amados, si también ha negado al Señor en algún momento, deberíamos reconocerlo nosotros como Pedro, con gran arrepentimiento, dejando que nuestra alma lamente amargamente nuestras transgresiones. Debemos ir a los pies de nuestro Señor y arrepentidos pedirle perdón. Aquel que como sumo sacerdote, recuerden los que hemos estado analizando los oficios del Señor Jesucristo los viernes, como sumo sacerdote, Él sigue rogando por nosotros, estando a la diestra del Padre en los momentos más difíciles. Recordemos lo que decíamos hace algunos domingos, que el Señor, ¿qué le había dicho también a Pedro? Recuerdan que Satanás había pedido a los apóstoles para zarandearos como a trigo, pero que él había rogado por Pedro para que su fe no faltara, ¿recuerdan? Sí. De esa misma manera nosotros debemos de tener esa confianza en que nosotros podemos acercarnos a nuestro Señor, a nuestro sumo sacerdote, a nuestro Salvador, sabiendo que Él, en esa posición privilegiada, de gran honor de estar a la diestra del Padre, está rogando por nosotros. Él ruega por nosotros en esas situaciones tan difíciles y tan amargas como la que estaba sufriendo Pedro. Sí, debemos de recordar siempre. Esas fueron las palabras que le faltó recordar a Pedro, ¿recuerdan? Se estaba acordando, sí, de que el Señor le había dicho que le iba a negar, pero se le olvidó que el Señor le había dicho, pero yo estoy rogando por ti, para que tu fe no falte, Pedro. No va a faltar tu fe.
Sí, serás zarandeado como trigo. Sí, pero no va a faltar tu fe. Y ahora vamos a ver los versículos 63, del 63 al 71, para ver cómo el destino de nuestro Salvador, de ese Mesías prometido y del que hablan las Escrituras, ¿verdad? Por los profetas, desde antes de que naciera, no era solamente el ser capturado, el ser azotado, el morir, sino también el triunfar y reinar. Nuestro Mesías prometido, nuestro Salvador, nuestro Señor, no solamente vino a padecer y a morir, sino a ganar, a triunfar y a reinar. ¿Sí? Y esto precisamente fue profetizado durante todas las Escrituras, desde Moisés, pasando por todos los libros hasta los profetas, se habló de que vendría el Señor Jesús, no solo a padecer y a morir, sino a reinar y a triunfar. Isaías, ahora sí, Isaías 9:6, porque nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nos lo profetizó Isaías, ¿verdad? Un niño nos es nacido. Y esto, quise recordar esta profecía de nuestro Señor reinante, fuerte, príncipe, ¿verdad? Triunfante, precisamente porque aquí nos recuerda algo, ¿verdad? Un niño nos es nacido. Y quise recordarlo muy a propósito de las próximas celebraciones, ¿verdad? De la Natividad del Señor Jesús. Para que recordemos que Él ya había sido profetizado no solo para morir, sino para reinar triunfante, tener el principado, dice, sobre su hombro, para ser llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amados hermanos, recordemos esto ahora que estemos en nuestras cenas navideñas. Tomemos esa gran oportunidad de que el mundo está hablando mucho de la Navidad. Y recordémosle qué significa la Navidad, la Natividad, ¿verdad? Es cuando todo el mundo recuerda que vino al mundo ese niño, ¿sí? Ese hijo nos fue dado, el Hijo del Hombre, por eso lo dice, ¿verdad? Hijo nos es dado. Él es el Hijo del Hombre, él mismo así lo mencionó, ¿sí? Recordémoslo a todos. No solo vino a morir, sino vino a triunfar. Vino al mundo, sí, a morir por nuestras transgresiones, pero también a vencer al mundo y a la muerte. Acompáñame a seguir leyendo. Ahora vamos a partir del 63, donde continúa la potestad de las tinieblas. Acompáñenme a leerlo, por favor. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. No hay otra forma de ver estos actos tan ruines y malvados que como el Señor Jesús se los dijo, ¿verdad? Al principio. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas.
hombres impíos golpeando y burlándose de él, ¿no? Cuando en cualquier reino, incluso en la misma Roma, que era el imperio que reinaba en ese momento, ¿verdad? Podíamos ver que por lo menos a un preso se le trataba con cierto cuidado, ¿no? Lo custodiaban para garantizar que no fueran maltratados o insultados mientras se les dictaba una sentencia. Lo podemos ver en Hechos, ¿no? Cuando alguno de los captores de Pablo tuvo temor, cuando Pablo le dijo que era romano y que ya lo habían latigado y lo habían maltratado, dijo, híjole, se metían en un problema si maltrataban de esa manera a un reo. Pero aquí estamos viendo que estaban completamente desatadas las fuerzas del mal, ¿verdad? Escarneciendo al Señor Jesús, no solo burlándose, sino maltratándolo. Le vendaban, ¿no? Los ojos para golpearle el rostro y le preguntaban, ¿quién te pegó, verdad? Profetiza quién te golpeó. Hijo, qué manera tan ruin de tratar a un hombre manso que ni siquiera había puesto resistencia, ¿no? Dijeran, lo tenían que someter porque no se dejaba, era un hombre fuerte y no, en ningún momento puso resistencia, en ningún momento injurió a nadie, insultó a nadie y lo golpeaban. Incluso cuando respondió, si leemos los otros evangelios, en Juan hubo una respuesta del Señor a Caifás, precisamente, que le decía, bueno, tú lo dices, y lo golpearon diciendo que por qué le hablaba así, ¿no? Y Jesús dijo, me recuerdo bien esto que les dijo, porque dice, si he dicho mal, dime que dije mal. Y si no, ¿por qué me golpeáis? ¿No? Lo golpeaban sin que dijera ni siquiera había insultado a nadie. Ningún mal había hecho y lo golpeaban. Estos jueces que lo capturaron, esos ancianos, sacerdotes y escribas, no tuvieron ninguna consideración con él. Lo dejaron en manos de esos hombres malnacidos que habían ocupado para hacer su trabajo sucio, ¿no? Y lo trataron con crueldad y escarnio. Como decíamos el domingo pasado, los guardias del templo, que eran los que debían de cuidar de él y de la casa de su padre, fueron los que cruelmente se voltearon contra él, ¿no? Atacándolo. Se supone que los guardias del templo que cuidaban la casa de su padre eran los que tenían que cuidarlo. Se supone que los sacerdotes eran quienes tenían que servirle. Los ancianos que enseñaban sobre él. Los escribas que enseñaban las escrituras, que hablaban sobre él mismo, eran los que estaban atacándolo. Con toda claridad, demostrando que ellos eran de las tinieblas, ¿verdad? Para nada eran dignos de estar ni siquiera en el templo cada día. Disque aliados, ¿verdad? De él. Sirviendo a las cosas del Señor, pero para nada lo hacían. Continuemos con el 66. Dice, vamos a ver el 66, fíjense, después de una noche llena de escarnio, burlas y azotes, vemos que muy de mañana van a llegar los ancianos del pueblo, esperándose a que ahora sí amaneciera, ya que ya lo tenían ahí capturado, ¿no? Con los principales escribas y los sacerdotes van a llegar. Dice el 66, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, cumpliéndose así, que creen, otra profecía más que profetizó el rey David en el Salmo 94, 21.
se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre del inocente. Sabemos perfectamente que el Señor Jesús era inocente de todo cargo, de todo lo que le querían imputar. Sabemos que ninguno de ellos incluso iba a encontrar, mandaron con Pilato, ¿verdad? Y no iba a encontrar culpa en él. Pero ellos se estaban juntando muy de mañana, ahí sí, ¿verdad? Con toda diligencia, tempranito, todos juntos, para condenar la sangre del inocente. ¿Y se juntaron para qué? Para preguntarle esto, lo que sigue, el 67. Dice, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, ¿no creeréis? Y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. El Señor Jesús tenía muy claro que no había vuelta atrás, ¿verdad? Esos hombres estaban completamente ciegos, velados, ¿no? No podían entender. Aunque el Señor Jesús les dijera lo que estaban ellos preguntando, no iban a creer. No hay manera que aquellos que son vasos de deshonra, preparados para la ira de Dios, puedan entender. Estos hombres eran hombres ya destinados a esto, ¿sí? Aunque el mismo Señor Jesús delante de ellos les predicara y se los dijera, no iban a creer. ¿Se dan cuenta? Ellos mismos no tienen respuesta. Por eso el Señor les dice, si les preguntare yo, ¿no? Algo, dice, ni me responderéis, ni me soltaréis. Entonces, el Señor Jesús no pierde el tiempo con ellos, ¿no? No les vuelve a decir, ni les va a volver a decir lo que les había dicho tantas veces en el templo, tantas discusiones que tuvo, ¿verdad? Con los fariseos, con los ancianos, con los sacerdotes, y nunca le creyeron. Si vemos en Juan, durante Juan todo el tiempo les estaba diciendo que Él era, yo soy. Y ellos no creían. El Señor Jesús mismo les había dicho, es que ustedes son de vuestro padre, el diablo, ¿no? Por eso no creen ni me entienden, no entienden mis palabras. Y aquí mismo lo vemos. Así se los estaba diciendo, que no eran de sus ovejas, ¿no? Como ya se los había dicho también en Juan 10, ¿no? No son ustedes de mis ovejas. Solo las ovejas del redil del Señor oyen su voz, ¿verdad? Y la obedecen. Solamente. Solo los vasos de honra, los que son elegidos para salvación, por ese alfarero que es el Señor, ¿sí? Es el que los hace así para que puedan creer. Los hizo para salvación. Romanos 9 nos habla de eso. Hay vasos de honra y de deshonra, ¿verdad? Pero el Señor Jesús precisamente les va a hacer esta declaración profética a estos vasos de ira que estaban preparados para destrucción, diciéndoles lo que les dice en el 69, ¿no? Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Ahí estaba el Señor Jesús declarando algo sumamente importante. El Hijo del Hombre desde ahora, desde este momento en el que ustedes creen que me están capturando, en este momento en el que ustedes creen que las tinieblas van a triunfar, el Hijo del Hombre está sentándose, ¿no?, a la diestra del poder de Dios. Amados hermanos, el Señor es nuestro más grande profeta. No solo vino a entregarse por sus elegidos, sino también a profetizar el evangelio de la gracia y el reino de Dios. Eso que Él está diciendo, si se fijan, Él sigue profetizando en este momento tan difícil. Y no solamente, recuerden lo que hemos hablado, el evangelio se profetiza a todos para salvación. Para muchos se les profetiza para condenación.
Muchos están ya para juicio, ¿verdad? Para perdición, esos vasos de deshonra que Dios desde antes ya había preparado así, para que su ira fuera sobre ellos. Aunque les diga el mismo Señor Jesús, fíjense, delante de ellos, Dios mismo, hablándoles, no entienden, no van a entender, ¿sí? A estos hombres Él les va a dejar saber que lo que están haciendo los va a condenar. Y con esto hace que no queden sin culpa, ¿no? Nadie va a poder decir cuando esté en el juicio delante de Dios, yo no supe, a mí nunca me dijeron, yo no sabía que tú eras, ¿no? El Mesías, no. El Señor va a decir, yo mismo me mostré delante de ti. Así que ninguno va a quedar sin culpa delante de Dios. Están siendo advertidos, ¿se fijan? Les está diciendo, yo estaré sentado a la diestra, que representa precisamente poder. El estar sentado a la diestra es porque eso significa poder. Y no es cualquier poder, dice, el poder a la diestra del poder de Dios. El que se sentará para ejecutar ese poder, va a ejecutar el poder de Dios, es precisamente Cristo. Y es lo que Él está declarando. Al que se le dará el poder de juzgar a las naciones, es a Él. Y tenemos gran cantidad de versículos, ¿verdad?, que hablan de ello. Fíjense, acompáñame a Hechos 17:31. Nos dice la palabra de Dios, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, ¿está bien?, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese varón designado desde antes de la fundación del mundo, desde que hizo el pacto de redención, el Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo hicieron ese pacto entre ellos para salvar al hombre. Por eso lo dice aquí, ¿no? Es ese varón que Él designó quien juzgará al mundo con justicia, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Todos se iban a dar cuenta, una vez que lo vieran, resucitando, que el Señor lo iba a levantar de los muertos. Ahí está claro a quién designó y cuál es el papel que iba a tener, juzgar al mundo con justicia. Apocalipsis 19:15. Acompáñame a Apocalipsis 19:15. También ahí, en lo que le revela el Señor al apóstol Juan, lo dice, de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahí está. Más claro ni el agua, ¿verdad? Que la diestra del poder de Dios, la mano derecha, la de la fuerza, la ejercerá el Señor Jesucristo. Con vara de hierro Él va a regir y va a herir a las naciones. Y el que va a pisar el lagar del vino, el lagar es ese lugar donde se ponen las uvas, ¿verdad? Y son pisadas para sacarles el jugo. El que va a pisar ese vino del furor, que es sangre, y la ira del Dios Todopoderoso es Él. Ahí se los estaba diciendo claramente a estos hombres, advirtiéndoles, están a punto de llevar a cabo un acto peligrosísimo para ustedes, ¿verdad? Que los va a condenar. O sea, yo lo podría decir en mis palabras, si yo hubiera sido el Señor Jesús, yo les hubiera dicho, no saben ni con quién se están metiendo, ¿no? No saben ni lo que hacen, no saben ni a quién quieren ustedes juzgar, a quién le están preguntando. Al que tiene el poder y que se va a sentar a la diestra del poder de Dios. Apocalipsis 20:11.
Otro versículo más. Podríamos pasárnosla viendo versículos donde el Señor lo advierte y lo dice. Pero fíjense, estos me parecieron muy claros para compartirlos el día de hoy. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Esa visión que tiene Juan en la isla de Patmos, donde Dios le deja ver un trono blanco, habla de alguien que estaba sentado en él, y es el Señor Jesucristo. Y que la tierra y el cielo, imagínense, iban a huir, ¿verdad?, delante de él. Se iban a ir así del gran temor y de lo terrible que va a ser verlo. Por supuesto que todos aquellos que no lo quisieron reconocer, todos aquellos que no creyeron en su nombre saldrán despavoridos. Va a ser algo terrible, va a decir, si era verdad. Al que matamos, al que traspasamos, es el Hijo de Dios, si es el Mesías prometido. También nos dice, ¿verdad?, que toda lengua se confesará, ¿verdad?, que Él es Dios, y que toda rodilla se va a doblar. Pero no necesariamente para alabarlo. Se van a doblar las rodillas pidiendo súplicas, ¿sí? Así diciendo, por favor, y las lenguas van a decir, sí, si eres el rey, ya lo vimos. Pero va a ser muy tarde. Sí, va a ser muy tarde. Entonces vemos con toda claridad que en ese momento de escarnio, el Señor Jesús les deja ver quién es Él y la autoridad y poder que les sería dada. Pero como decíamos, estos hombres estaban totalmente velados, ¿no? Por no ser de sus ovejas. Y su reacción no se haría de esperar, ¿verdad? No se va a hacer esperar. Ahí van a demostrar quiénes son. Acompáñenme, sigamos leyendo. Vamos al 70. Fíjate cómo ahí van a demostrar verdaderamente quiénes son. Dice el 70. Dijeron todos, incluyendo a Caifás y todo el concilio reunido ahí de mañanita, que se fueron luego ya tenían apurarse, ¿verdad? Porque venía también, sabemos que la Pascua. Querían matarlo pronto. Todos esos que se dieron cita dijeron, ahí dice, todos. Ninguno quedó sin culpa, todos. ¿Luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Fíjense. Aquí está claro lo que decíamos, ¿verdad? No iban a creer de ninguna manera. Ni aunque les acababa de decir el Señor, yo soy el que se va a sentar a la diestra del poder de Dios, ellos no lo iban a creer. Y él así se los había dicho, ¿verdad? Si se los digo, no lo van a creer. O sea, ¿para qué les digo? Por eso les digo ahorita, ustedes lo decís, ¿no? ¿Sí? Vosotros decís que lo soy. Ustedes mismos lo están declarando. Igualmente para que no queden sin culpa, ¿no? Ustedes mismos lo dicen. Ahí está. Lo están diciendo con su propia boca. Yo soy el Hijo de Dios. Vemos que a estos hombres, por supuesto, pues no les había amanecido. No les alumbró el sol de justicia que estaba delante de ellos. La luz, en lugar de alumbrarlos para salvación, para arrepentimiento, ¿qué sucedió? Los hizo ver su pecado. Es como si les pusieran un gran reflector, como cuando van a interrogar a alguien, ¿no? ¿Han visto? Cómo les ponen un reflector así en la cara que no los deja ni ver y los apuntan así para que se vea la culpabilidad. Ese sol de justicia los alumbró, pero no para que se salvaran, sino para que en verdad vieran quiénes eran ellos. Ese sol de justicia nunca les iba a alumbrar a estos hombres. Y ellos mismos iban a declarar con su propia condena.
su propia condena con su propia boca, ellos van a condenarse a sí mismos creyendo que condenan al Señor. Por eso el 71 dice, ¿no? Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos, fíjense, nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Ellos están declarando que están escuchando de la boca de Dios mismo, del Señor Jesús, eso. Ninguno de ellos queda sin culpa. Ellos mismos lo están diciendo, ¿verdad? Lo oímos de la boca del Señor. Ahí está. Lo oímos de la boca de Jesús. Imagínense a estos hombres en el juicio final. Que recuerden, en ese momento Dios les diga, pásale. ¿Ya viste? ¿Te acuerdas? ¿A quién condenaste? ¿Te acuerdas que tú mismo te condenaste? ¿Tú dijiste que lo oíste de mi boca? Aquí estoy. Yo te dije que iba a estar sentado a la diestra del Señor, del poder de Dios, ¿verdad? Y no creíste. Tú mismo te condenaste a ti mismo. Que Dios les permitiera en ese momento, imagínense, en el juicio, escuchar sus propias voces. Que le dijera, no eras tú, a ver. Y que les ponga así como si fuera una película. Yo siempre he pensado, ¿no? Les he platicado que en ese momento cuando dice que se abrirán los libros, o sea, va a pasar nuestra vida delante de nosotros y todo, no va a haber quien diga, no, yo no merezco la condenación. Al ver eso, imagínense estos hombres, que les ponga el Señor y les permita escuchar su propia voz diciendo, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Decir, ok, sí lo oíste, ¿verdad? Tú mismo lo dijiste, que lo oíste de mi boca. Mi propia boca te declaró que yo era el Mesías, que yo era el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús delante de ellos, en ese juicio del gran trono blanco que leíamos, ¿verdad? Va a estar mostrándoles que ellos mismos se condenaron. Que ellos mismos dijeron que lo habían oído de boca de él mismo. ¿Y quién creen que es uno de esos que hablábamos de ese concilio? Uno de ellos, de los que declararon esto, es precisamente Caifás, el sumo sacerdote. Estaba ahí, el sumo sacerdote en turno, el que en ese año le tocaba ser el sumo sacerdote, el que ofrecía los sacrificios de expiación por el pueblo, es uno de los principales que están ahí juzgando al Señor y que van a hacer esa declaración. Acompáñame a Mateo, nos vamos a apoyar de uno de los evangelios sinópticos para ver esta situación del sumo sacerdote. Mateo 26, 64 y 65 dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea, lo van a ver, ¿eh? O sea, no les estaba diciendo, no se los estaba platicando, sino además les estaba asegurando que lo iban a ver sentado a la diestra. Y eso es verdad, porque todos iremos a ese juicio y todos lo vamos a ver venir de las nubes. Y dice el 65, ahí está la declaración de este hombre. Entonces, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Hijo, se rasgó hasta las vestiduras para mostrar que había blasfemia y que no había necesidad, que dice, ya no necesitamos testigos, ahí está, nosotros somos los que lo estamos escuchando. El mismo del que hablábamos, ¿verdad? Que sin saber había dicho que convenía que un hombre muriera por el pueblo, al que Dios había utilizado para profetizar esto,
ahora se estaba condenando a él mismo junto con todos los que estaban en el concilio. Ellos mismos, en lo que estaban condenando al Señor Jesús, en lo que aprobaban, ¿sí? Ellos estaban diciendo, sí, es blasfemo. Ellos estaban condenando a sí mismos. ¿Quién estaba cometiendo la blasfemia? Ellos. Un pecado que no se les iba a perdonar. Así como ellos consideraban que debían castigar al Señor Jesús por blasfemia con la muerte, ¿qué creen? Ellos iban a recibir ese mismo castigo, ¿verdad? Porque los blasfemos eran ellos, negando al Hijo de Dios. Qué increíble, ¿verdad? Qué cosas deja ver el Señor. Ellos mismos estaban aprobándolo y se condenaban a sí mismos, como lo dice Romanos 14:22, fíjense. Pablo le dice a Romanos, hace una pregunta. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Amados hermanos, en verdad demos gracias al Señor porque fuimos escogidos por Él para salvación. Porque nuestro destino pudo ser así como el del sumo sacerdote y de todos estos hombres incrédulos del concilio. Pudimos haber sido como ellos. Pudimos recibir el Evangelio, recibir las buenas nuevas que nos fuera declarado el Señor Jesús y negarlo, y decir yo no creo en Él. Pudimos ser parte de estos hombres impíos que van a recibir esa condenación de muerte. Pero en verdad, agradezcamos al Señor porque Él puso en nosotros fe y arrepentimiento. Si nosotros un día, cuando el Señor Jesús nos fue presentado delante, dijimos, sí es el Salvador, es por su gracia. Es porque Él mismo así lo decidió. ¿Se dan cuenta? Porque estos hombres, el sumo sacerdote, los ancianos, todo ese concilio que estaba ahí, eran los principales de los escribas, eran los conocedores de la palabra de Dios. Fíjense, no pudieron creer, conociendo toda la escritura, conociendo todo sobre el Mesías, les fue velado. ¿Se dan cuenta? No es un acto del hombre. No es el hombre el que puede, o sea, aunque estudie las escrituras, aunque tenga todo el conocimiento intelectual, si Dios no se lo revela, no lo va a entender. Si Dios no es quien retira el velo, seguirán ciegos. Si no es Dios quien les pone el corazón para volver a nacer, nunca van a creer. Por eso les decía, no les alumbró el sol de justicia, ni les alumbrará nunca. Pase lo que pase. Así el mismo Señor Jesús, Dios mismo hablándoles delante, ¿qué creen? Lo rechazan, ¿verdad? Lo rechazan. Como le dijo cuando predicamos, ¿recuerdan? Sobre Lázaro y el rico. ¿Recuerdan? Lázaro el mendigo y el rico. Que le dice el rico estando ya en el Seol quemándose, le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que le advierta a mis hermanos, ¿no? Tengo 5 hermanos que sepan que esto es verdad, que se arrepientan. Y él le dice a Abraham, aunque uno volviera de la muerte, no creerían. ¿Se dan cuenta? Tienen a Moisés y a los profetas, ¿no? Las escrituras tienen, a ellos oíd. O sea, y aquí se está cumpliendo, ¿se dan cuenta? Aunque uno volviera, porque sabemos que muchos, aunque supieron que el Señor Jesús resucitó, no lo creyeron. Aunque vieron la tumba vacía, siguieron sin creer. No hay manera de que aquellos que no han sido escogidos para salvación puedan creer. No pueden tener fe para creer.
La fe y el arrepentimiento, lo hemos dicho muchas veces, vienen como hermanas mellizas. Tienen que llegar al corazón de un hombre y solamente eso es puesto por Dios. La fe es un don de Dios. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, yo les diría, roguemos para que en ningún momento nos pase como estos hombres. Que creamos que vivimos para Dios como ellos lo creían, ¿verdad? Ellos decían ser sacerdotes, ellos decían servir a Dios. Creían que servían en el templo y entonces ellos no eran como los demás pecadores pobres, ¿verdad? Que estaban afuera. Que creían que por estar día con día sirviendo en el templo, enseñando la palabra, ellos ya eran salvos y no era así. Y créanme que afuera, en el día de hoy hay muchos hombres viviendo así. Hay muchos creyendo que sí conocen a Dios y que van a los templos, ¿verdad? Y están ahí hincados y se la pasan muchas horas rezando y ofrecen las misas y cuántas cosas de religión se hacen, ¿verdad? Religiosamente se practican cada semana, cada fiesta, pero no, en verdad no conocen a Dios, no han entendido y no aceptan al Señor Jesús. Y exacto, y hay pastores y hay curas que finalmente pueden estar predicando la palabra, pero que son como estos hombres, que no les ha amanecido, que el sol de justicia no les ha dejado ver verdaderamente quién es el Señor Jesús, porque esa es una obra sobrenatural. El nuevo nacimiento es una obra que hace el Señor Jesús, para que podamos creer, ser justificados, adoptados como hijos y poder ser salvos. Aprovechemos, amados hermanos, como les digo, afuera hay muchos hombres, hay muchos viviendo de esta manera, creyendo que en verdad adoran al Dios verdadero, que en verdad creen en el Señor Jesucristo, pero no es así. Aprovechemos estos tiempos, aprovechemos la celebración de la Navidad para hacerles saber que el Salvador vino al mundo, que ese niño nos fue nacido, ¿verdad? Hijo nos fue dado. Y que no solamente vino a padecer, a sufrir el escarnio, a entregarse, a morir. Que ciertamente lo padeció, sí. Que recibió el escarnio de los que se supone que debían amarlo y cuidarlo, sí. Que recibió el castigo sobre él, el que nos tocaba a nosotros, es cierto. Y debemos de predicarlo y decirlo siempre. Pero también, amados hermanos, debemos decirle al mundo que Él vino a triunfar. Así es, a salvarnos, sí, a recibir nuestro pecado, nuestro castigo. A Él le fue imputado por el Padre, pero digámosle que Él vino a triunfar, a reinar. Por eso es el Padre eterno, el príncipe de paz. Es el Rey fuerte, el Dios fuerte, que triunfó, que fue llevado al cielo y que está sentado a la diestra del poder de Dios. Y que vendrá nuevamente. Y aquel que diga, yo escuché de Él, pero no creí. A mí me dijeron, pero yo quise seguir en mis acciones religiosas, ¿verdad? A mí me dijeron que solo tenía que darle la gloria a Él, pero yo decidí hincarme ante santos y ante vírgenes y ante todo lo que me dijeran. ¿Qué creen? Recibirá su propia condenación, ¿verdad? La propia condenación por su propia boca. Todas esas cosas que uno repita
que sean en contra de la palabra, que sean en contra del Señor Jesús, que le roben la gloria a Él, nos van a condenar, así como condenaron a estos hombres sus propias palabras, ¿verdad? Pero aquel que confiese que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, será salvo, lo dice la palabra. Aquel que lo confiese, pero que también lo viva, que esté dispuesto a seguir a su Señor, que esté dispuesto a obedecer lo que está escrito en su bendita palabra. Ese podrá asegurarse, podrá estar seguro de que es salvo. Aquel que obedezca y haga lo que su maestro le dice, únicamente lo que está escrito aquí. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del poder de Dios. Él es el Salvador. Aprovechemos estos tiempos para predicar esto a los que están perdidos, a los que no les ha amanecido. Gloria a nuestro Señor. Que Dios los bendiga y los guarde, que pasen una excelente Navidad y vamos a terminar alabando a nuestro Señor.